Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Carlos Takuri del segundo F3. El día de hoy presentaré mi video tutorial sobre un circuito. El objetivo de este video tutorial es comprender las leyes de Ohm, cómo abarca sus voltajes, resistencias e intensidades. Sin más que decir, comenzamos. Lo primero que hay que hacer es visualizar el circuito, donde tenemos en series y en paralelos. Lo primero que hay que hacer es descomponerlas en paralelo. Para eso necesitamos una fórmula que es 1 sobre las resistencias más 1 sobre la resistencia. Como aquí tenemos solo dos resistencias, vamos a utilizar solo para 2. Entonces, cambiando la de R1, que es 1 sobre 50 ohmios más 1 sobre 75 ohmios de R5, que nos da un total de 30 ohmios. Ahora con la de R6 y R7, donde tenemos 1 sobre 330 de R6 más 1 sobre 50 de R7, que nos da un total de 43.42 ohmios. Descompuestas estas dos en paralelo, tenemos un nuevo circuito, donde tenemos una en series, donde debemos sumarlas para tener solo una resistencia, porque aquí tenemos 3. Entonces, sumamos R3, 4, 5, 6 es igual a R3 de esta parte y R4, 5 de esta parte y R6, 7 de esta parte. Entonces tenemos 200 amperios más 30 más 43.42, que nos da un total de 273.42 amperios. Ahora tenemos un nuevo gráfico, donde ya descompusimos y sumamos todas estas. Entonces aquí tenemos un nuevo circuito, donde tenemos dos en paralelo, y hay que utilizar la misma fórmula que utilizamos anteriormente para descomponer esta y que solo quede una resistencia nuevamente. Entonces tenemos que 2 sobre 3, 4, 5, 6, 7 es igual a 1 sobre 1. Como aquí dice un kilo es igual a 1000 ohmios. Entonces tenemos 1 sobre 1000 ohmios más 1 sobre 273.42 ohmios, nos da un total de 214.71 ohmios. Y ahora nos queda así la gráfica. Y aquí, como podemos observar, nos queda una en serie, donde para hallar su resistencia total, o sea que quede una resistencia nomás, tendríamos que sumar la resistencia 1 sobre la resistencia 2, 3, 4, 5, 6, 7, que nos da 330 más 214.71 ohmios es igual a 544.72 ohmios. Bien, ahora como tenemos la resistencia total, vayamos con los voltajes y las intensidades. Entonces, para los voltajes podemos utilizar esta fórmula, pero como ya tenemos los voltajes y las resistencias, tenemos que hallar las intensidades. Entonces, despejando esta fórmula, nos queda que la resistencia está multiplicando, pasa al otro lado, dividiendo. Entonces nos quedaría que los voltajes sobre las resistencias es igual a la intensidad. Entonces, como ya tenemos el voltaje, que son 12, sobre la resistencia total, que son los 544.72, nos queda que la intensidad total es 0.022 amperios. Eso es todo lo que va pasando por aquí. Muy bien. Ya tenemos la intensidad total y la resistencia total. Ahora necesitamos hallar los voltajes y intensidades parciales. Bien, para resistencia 1 tenemos que utilizar la fórmula normal, que es voltaje 1 es igual a la intensidad total por la resistencia 1, que es 0.022 amperios por los 330. Que nos da un total de 7.26 voltios, que ese es del voltaje. Entonces, olvidé de decir que para sacar las intensidades y voltajes parciales tenemos que regresar todo nuevamente a la figura inicial, al circuito inicial. Entonces, como ya tenemos voltaje 1, ahora necesitamos para la resistencia 2, que es los voltajes es igual a la intensidad por la resistencia. Es lo mismo que hicimos anteriormente acá,
Entonces los 0.022 amperios por los 214.72 que sacamos de esta resistencia de aquí nos da un total de 44.72 voltios. Ya quedamos en esta figura. De nuevo tenemos que pasar a esta figura. Utilizamos la fórmula nuevamente, despejándola para hallar sus intensidades. Entonces voltaje sobre la resistencia es igual a la intensidad. Para la intensidad 2, que es esta de aquí, utilizamos el voltaje, como dije anteriormente, que es para las dos. Entonces nos vamos a utilizar para las dos. Entonces es 4.72 voltios sobre los 1000 ohmios que sacamos de la resistencia 2. Nos da un total de 0.004736 amperios. Igualmente para la resistencia 3, la resistencia 3, 4, 5, 6, 7, que es los 4.7236 voltios sobre los 273.42 que sacamos de acá. Entonces nos da un total de 0.01727 amperios. Y nuevo vuelto, vamos para acá. Aquí tenemos las resistencias. Entonces, ¿qué tenemos que sacar? Los voltajes. Eso, sí, los voltajes. Entonces utilizamos para R3456, que es por la resistencia para la 3. O sea, vamos desde aquí para acá. Entonces para la resistencia 3 utilizamos la intensidad por la resistencia 3. Esa intensidad utilizamos las que sacamos anteriormente. Entonces utilizamos 0.01727 por los 200 ohmios de la resistencia 3. Nos da un total de 3.45 voltios. Igualmente con la de 4.5 utilizamos los 0.01727 por los 30 ohmios, que nos da un total de 0.5181 voltios. Igualmente para la de 6.7, que es 0.01727 por 43.42 voltios, que nos da un total de 0.7498 voltios. Como tenemos aquí los voltajes, utilizamos los voltajes que sacamos anteriormente de las fórmulas. Entonces para la intensidad 4, como comparte para los dos, vamos a utilizar para la resistencia 4 y la resistencia 5. Entonces la intensidad 4 nos queda que es 0.518 voltios sobre 50, nos da un total de 0.01036 amperios. Igualmente para la intensidad 5, los 0.18 voltios sobre los 75 ohmios, nos da un total de 0.006906 amperios. Ahora con la parte de acá abajo, como sacamos este voltaje, vamos a utilizar este para los dos, porque es en paralelo. Pasa el mismo voltaje en estos dos. Entonces los 0.7498 voltios sobre los 330 ohmios, que nos da un total de 0.002272 amperios. Y finalmente con la misma para R7 o resistencia 7, que es los 0.7498 voltios sobre los 50 amperios, que nos da un total de 0.014996 amperios. Entonces, como ya llegamos hasta acá, ese es el final de todo el ejercicio. Tenemos que bajar y subir de nuevo, digámoslo así. Muchas gracias.